Contexto paraliterario. Los textos paraliterarios son aquellos que hablan de la religión, que van centrados en Dios, los textos filosóficos que tienen como finalidad explicar todo lo existente mediante el manejo cuidadoso del lenguaje, los textos históricos, que son aquellos que pretenden recuperar el manejo objetivo de los sucesos, costumbres, leyes, mitos y actos heroicos del mundo antiguo. Los textos políticos, que consisten en un ejercicio de la maestría del manejo de las palabras. En el siglo XVIII al siglo XIX es aquello que da inicio al periodo de la Ilustración y el movimiento que impulsa las ideas de la libertad y que fueron tendencias en el siglo XIX. Uno de los ejemplos es que hay que estar acostumbrados a vivir en las montañas y ver a nuestros pies la miserable locuacidad política y el egoísmo de los pueblos que la época desarrolla. Hay que hacerse indiferente, no deberse preguntar si la verdad favorece o perjudica al hombre. Hay que tener una nueva predicción para las cuestiones que ahora espantan a todos. Poseer el valor de las cosas prohibidas. Es preciso estar predestinado al laberinto. De esta sociedad hay que hacer una experiencia, tener unos nuevos oídos para una nueva música, unos nuevos ojos para las cosas más lejanas, nuevas conciencias para verdades hasta ahora mudas y la voluntad de la economía en grandes estilos, conservar las propias fuerzas y el propio entusiasmo. Hay que respetarse a sí mismo, amarse a sí mismo, absoluta libertad para consigo mismo. Este es un fragmento de la inversión de todos los valores, de la parte del prólogo de un libro de Friedrich Nietzsche. En el siglo XIX se cuestiona la fe e impulsa las ideas subjetivas, que estas son cambiadas por el realismo. En el siglo XIX, pues los principales pensamientos que se tienen en la época es el liberalismo, el nacionalismo, el romanticismo, el socialismo utópico, el marxismo y el anarquismo. En el siglo XVIII, los temas principales son el fondo filosófico con un propósito político y la búsqueda de la equidad social, ideas racionalistas y libertad, impulsada pues por la Revolución Francesa. Aquí también se caracteriza por afirmar que la razón es la fuente de nuestros conocimientos. Algunos de los autores destacados son Juan Jacobo Rousseau, francés, y que habla del contrato social. Denis Diderot, francés, uno de los autores de la enciclopedia. Voltaire, de Francia, escritor, historiador, filósofo y abogado francés, que escribió libros como Cándido Sadi, diccionario filosófico y cartas filosóficas. Immanuel Kant, alemán, filósofo, crítico de la razón pura. Friedrich Nietzsche, alemán, así se habla del Zaratustra. Los temas aquí centrales son la filosofía, la política y la ciencia. Digamos que algunos de los libros más destacados sobre estos temas son la Biblia, el libro de los muertos, el I Ching, el Bhagavad Gita, y ya, pues digamos que hablan sobre esto. Pues no son de la época, son de una época antigua, pero son textos que tienen los mismos temas. En la literatura pues del siglo XVIII principalmente se basó en la poesía y en el teatro. Digamos que, pues como lo explicaba anteriormente, del pasar del realismo al subjetivismo y pues criticar a la política y digamos que un poco a la religión. La ilustración también tuvo gran época aquí y aquí se publica un ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke en 1785. También es una de la primera general que correspondió y alcanzó una característica cristiana y extensiva hispanoamericana. Y pues sobre su contenido predomina la razón ante la emoción, la imaginación y la sensibilidad. El carácter de las obras literarias es impersonal y colectivo, civil y moral. La literatura tiene un fin útil para el hombre, pueden ser didácticos, moral o social, pues como digamos que lo vimos en el caso del ejemplo que hemos dado sobre
el fragmento de la inversión de todos los valores se enfocaba más hacia el hombre y hacia su moral con respecto a las políticas de un país y de tener un pensamiento un poco más libertario para sentirse bien consigo mismo. Eh, digamos que se puede reflejar sobre donde dice que hay que preguntarse si la verdad favorece o perjudica al hombre. Ahí se ve que habla pues sobre el hombre y sobre su moral. Si pues digamos cuando le dicen una verdad es moralmente correcto para él o no. Eh, También cuestiona la religión, como se los decía anteriormente, y esto canta la libertad de los hombres, una libertad de pensamiento. También se cuestiona el poder político, como lo son las monarquías absolutas, y defiende la participación del pueblo. También se analizan y se critican los valores y las costumbres adoptadas por el pueblo, pues como lo vimos en el caso de Immanuel Kant y Friedrich Nietzsche. Eh, También se preocupan por la ciencia y la aplicación en la vida real con la ley de gravedad de Isaac Newton. Eh, digamos que esto es sobre el siglo XVIII y el siglo XIX los textos para literarios.